Bueno, buenas noches ya. Bienvenidos a este espacio con el profesor Katsumi Yumoto. Los dejo con él entonces. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Domo arigatou gozaimasu. Entonces voy a compartir la pantalla.はい。ちょっと待ってくださいね。はい。¿Cómo puedo mostrar mi cara? Bueno, Profe, su minasan, cara la vemos nosotros, pero no se ve usted mismo. ya. Nosotros sí la vemos. はい。皆さん、こんばんは。今日は、日本語コースのコンベルサトリオですね、スピーチを、行います。で、テーマは、日本の文化の特徴。これを、ニベル1とニベル、2の今後の皆さんでやっていただきます。Bueno, 私は勝見湯本です。勝見は名前、湯本は、名字です。Bueno, mi nombre Katsumi, Yumoto es apellido. コロンビアには、1984年、ダム建設のミッションで来ました。Vine a Colombia para una misión de una construcción de una represa y me quedé aquí el año 1984. Ya llevo bastante tiempo y ahora estoy trabajando en el programa multilingüe de Universidad de Antioquia. Hoy voy a hablar básicamente en japonés y no traduciré todo porque hay muchos participantes, entonces para no quitar mucho tiempo, hablaré para que ustedes puedan sentir cómo suena el idioma japonés. Ya, hoy voy a explicar un poquito, primeros 5 minutos, cómo es el Japón. 日本の名前ですね。日本。で、日本は、こういうふうに書きます。それで、この字は、太陽ないし、日を表します。日付ですね。それと、この字、これですね。これは、折辺を表します。折辺っていうのは、origen de Sol quiere decir Hino Izuru Kuni, el país del sol naciente ですね。で、どうして日本と呼ぶのか。これは、昔、これをちょっと見てください。日本が赤い国ですね。それで、政治ないし経済の中心はここにあります。で、彼らから見て、日本は一番東にあるんですね。で、太陽は東から昇りますので、日本より東の国がないので、エルソルナシエンテっていう呼び方だったんですね。で、発音、日本、どこからそういう名前が来たかっていうと、中国語で、ニエット、チのですね、ニエットパン。で、ニエットパン、ニエットパン、日本、日本、足、日本を日本。ね、少しずつ発音が変わって、日本というようになりました。ですから、これは日本の名前は元は中国語です。Bueno, voy a explicar un poquitico. ¿Por qué se llama Nihon o Nippon? Los dos están correctos, Nihon o Nippon.
Antiguamente, como estamos situados en el más este, entonces, viendo del país, otros países, bueno, incluyendo China, Japón está en la dirección del sol. Entonces ellos decían el país del sol naciente. Esa pronunciación en China, Niet Huang. Y los japoneses, claro que no entienden chino, entonces Niet Huang, Nippon, Nippon, así. Y se quedó este nombre, originalmente chino, Nihon. Pero en aquella época se llamaba Yamato. Ustedes saben, Senkan Yamato, el submarino Yamato. Yamato es una región de Japón y era centro político de emperador. Y ちょっと地理を説明します。地理はですね、ゲオグラフィアって言うんですけど、日本、これが日本です。非常に小さい国です。そして、これ中国ですね。で、これがロシア。でこれカムチャッカ半島。これは、なんつったっけな。これサハリン島っていうのかな。それで、これはインドですね。中国。それでこれ、これマレーシア、オーストラリア、それからこれインドネシアですね。で、大きくしますと、1、2、3、4、aquí, 沖縄を含めて5つあります。Japón está constituido con 4 islas grandes y una isla pequeñita, Okinawa, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. Entonces es un país de 5 islas grandes y 6.700 islas aparte. Y政治ですね。政治に関しては、日本は、正式名は日本国、Estado del Japón です。日本国。No solo Japón, sino Estado de Japón en inglés, en español. De, oficialmente en inglés, Japan. De, tiene 47 distritos políticos, pues, secciones políticas. De acá ustedes pueden ver 47 secciones geográficamente. Son separaciones. Acá cada uno son prefecturas, 47 en total. で、公用語は日本語です。公用語 quiere decir idioma oficial. Es japonés. No se habla, no existe otro idioma. Un poco de dialecto sí hay, pero básicamente 公用語は日本語です。で、立憲主義です。立憲主義、si traduzco en español, bueno, ahí dice constitucionalismo. Yo creo que constitucionalismo quiere decir que la ley es superior que el poder político. Y para mantener eso, 三権分立。三権分立っていうのは、立法権、行政権、司法権があります。で、bueno, separación de 3 poderes. Poder legislativo, poder administrativo, poder judicial. Esto pues no voy a explicar, pues ya saben ustedes. Y 日本は普通民主主義国家で資本主義国家と言われています。民主主義国家 quiere decir democracia ですね。es un país democrático. Al mismo tiempo, 資本主義国家 liberal, o sea, bueno, capitalismo, ¿no? Y
国旗って旗のことですね。で、日の丸って言います。日は、太陽ですね。丸。これは、si traduzco, a ver, bueno, la bandera oficial es bolita de sol. De, esto es la bandera de Japón. Esto quiere decir el sol. Una bandera más sencilla del mundo. Hay gente que dice esto es color de sangre, pero no, mentira, esto es sol. Y 日本の国章、国章は菊です。これは菊の花です。emblema nacional japonés es crisantemo, es una flor, crisantemo. Y パスポートには、旅券っていうんですけどね、これ旅券、これ漢字ですね。旅券は、パスポートで、ここに、菊の花があります。Aquí se ve el símbolo de crisantemo, ese es el emblema oficial de Japón. Mire, este es igual. De, para terminar, voy a cantar himno japonés. 国歌って言いますね。日本語で国歌、君が代。で、ちょっとだけ歌いますね。voy a cantar un poquito porque es cortico. Lo que pasa es que himno nacional de Japón no es la marcha. Normalmente cualquier país tiene la marcha como himno nacional. En caso de Japón, no es la marcha, sino melodía es un poquito triste, pues de menor. No tengo buena voz, pero voy a cantar un poquito y terminar. 君が代は千代にや千代にさざれ石の岩を隣苔のむすまで。はい、ご清聴ありがとうございました。Muchísimas gracias. Entonces voy a entregar anfitrión a Sofía San. Sofía es encargada de conversatorio. いつも感謝してます。Siempre le agradezco a Sofía San. Entonces, a ver, ¿cómo puedo entregar? Profe, ella puede compartir la pantalla. Yo igual todavía estoy acá, luego le doy el rol a usted de anfitrión, pero ella puede compartir la pantalla. Listo. Entonces no tengo que hacer nada. Dejar de compartir su pantalla. A dejar de compartir. En el botón rojito abajo, creo que es. Aquí veo algo rojito que diga stop. Tiene que salir arriba. O es arriba o es abajo, no recuerdo. En la nueva actualización creo que sale arriba. Creo que ya salí. Ya dejo de compartir. A ver, no tengo que escoger anfitrión. No, profe, ya puede compartir, sí. Listo. Ya, Sofía San, adelante. Sofía San, todo. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Vale. Bueno, pues primero que todo, bienvenidos a todos a este tercer conversatorio. Esperamos pues que disfruten mucho los temas que van a presentar los compañeros hoy. Recuerden que el tiempo aproximado de cada presentación está entre 15 y 20 minutos. En esta ocasión
pues están invitados 6 expositores y cuando terminen las presentaciones habrá un espacio para que puedan hacer preguntas. Entonces, pues para que si tienen preguntas, pues por favor esperen a que terminen las presentaciones. Y bueno, ya comenzando pues con la primera compañera que es Luisa Chaverra, que nos va a presentar algo sobre samuráis. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, sí. Ya voy a presentar. No, Carmen. Aquí le traigo la ecografía. ¿Y usted estaba soleándose mucho? ¿Qué? Por favor, silenciar los micrófonos. Qué pena. Ay, qué pena, se me... No se ve todavía. Sí, se vemos. ve bien, se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, primero que todo, buenas noches. Mi nombre es Luisa Manuela Chaverra Osorio y les voy a exponer acerca sobre los samuráis como aspectos como muy generales. Listo, entonces en primera instancia tenemos qué es un samurái. La palabra samurái se utiliza para distinguir a un grupo de guerreros de élite del antiguo Japón. El verdadero significado de la palabra samurái es el que sirve, los cuales debían cumplir con un estricto código ético y de conducta llamado Bushido, o también conocido como el camino del guerrero. Los primeros samuráis aparecieron inicialmente en el siglo XIX y eran como originalmente personas que protegían a los miembros de alto rango de la élite de Japón, en este caso pues como los emperadores y personas pues como relacionadas. Todo esto fue hasta el año de 1868, donde el gobierno militar fue derribado, acabando así pues como con el estilo de vida de los samuráis. Entonces, como ya lo mencioné antes, la conducta ética de los samuráis se regía por el Bushido o el camino del guerrero. Esta consiste en 7 virtudes. Hoy en día, pues todavía hay personas que tienen en cuenta pues como estas virtudes, las emplean por decirlo así, pero no tanto pues como samurái, porque pues ya eso es algo que se podría decir pues que ya hace muchos años no se emplea. Entonces, en primera instancia, tenemos la justicia, en la cual se hace mención que el samurái debe ser honrado en sus tratos con todo el mundo. Estos creen que la justicia no emana de los demás, sino de ellos mismos. Para un auténtico samurái no existen las tonalidades, es decir, para los samuráis las cosas eran correctas o incorrectas, no existía un punto medio para ellos. En segunda instancia tenemos entonces lo que significa el valor heroico o el coraje. En esta hace alusión lo siguiente: álzate sobre las masas de gente que temen actuar. Ocultarse como una tortuga en su caparazón no es vivir. Un samurái debe tener valor heroico. El coraje heroico no es ciego, es inteligente y fuerte. Reemplaza el miedo por el respeto y la precaución. En tercera instancia tenemos la compasión. El samurái debe tener compasión. Este debe ayudar a sus hermanos en cualquier oportunidad. Si esta no surge, la persona se debe salir de su camino hasta encontrar dicha virtud. En la cuarta instancia tenemos la cortesía. En esta tenemos que ser un guerrero no justifica la crueldad. Los samuráis no tienen motivos para ser crueles, no necesitan demostrar su fuerza a nadie, salvo a ellos mismos. Un samurái siempre debe ser cortés, especialmente con sus enemigos. Un samurái es temido por su fiereza en la batalla, pero es respetado por su manera
de cómo trata a las demás personas. En la quinta parte tenemos lo que es el honor. El auténtico samurái solo tiene un juez de su honor y es él mismo. Las decisiones que toma y cómo las lleva a cabo son un reflejo de quién es en realidad. Nadie puede ocultarse de sí mismo y pues los samuráis no son la excepción a esto. Como sexto, si tiene pues como la sinceridad o también la abarcan como sinceridad absoluta. Cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera hecho. Nada en este mundo pues los detiene para que no cumplan pues con su palabra, y dicho pues como otra manera, hablar y hacer son la misma acción para un samurái. Y por último tenemos el deber y la lealtad. Para el samurái, haber hecho o dicho algo significa que ese algo le va a pertenecer por el resto de su vida. Es responsable de ello y de todas las consecuencias que esto conlleva. Por otra parte, también tenemos las corrientes de pensamiento de los samuráis, que esta abarca principalmente tres: el budismo, el sintoísmo y el confucianismo. En cuanto al budismo, tenemos que de aquí los samuráis aprenden a estar pues como en armonía con la vida y con los retos que esta les impusiera. Como ya es como de conocimiento, el budismo está especialmente como basado en el desarrollo espiritual de cada individuo, logrando pues como a través de la contemplación profunda, la práctica del desapego y la meditación. En cuanto al sintoísmo, tenemos que los samuráis aprendieron a venerar a sus antepasados, así como la lealtad y el respeto por la tierra en la cual les habitan. Tenemos pues que claro pues que el sintoísmo es como es la religión nativa del Japón, y en esta pues se basa como principalmente en el culto que le hacen a los dioses o kami, como se dice pues generalmente. Por último, tenemos el confucianismo, que de aquí los samuráis lo practicaban porque ellos creían que era importante pues pensar sobre el universo y la vida. De aquí es importante pues como resaltar que el confucianismo, el propósito pues como principal de no era pues como la salvación individual, sino más bien como la participación del sujeto en cuanto a la transformación y la restauración, ya sea pues como del entorno o de ellos mismos. Aquí en esta parte tenemos una práctica muy importante de los samuráis, que seguramente muchos han visto pues como en las películas, y se trata del harakiri o seppuku, que es una práctica muy común entre los samuráis caídos o deshonrados, que se trata pues como de un ritual de suicidio. El término harakiri significa pues literalmente eso, cortarse el estómago, y es que este ritual pues consistía básicamente en eso, un suicidio público en el que el samurái pues se rajaba el estómago. Este ritual se realizaba para recobrar el honor y la purificación de los pecados que el samurái hubiera cometido. En esta parte tenemos algo muy representativo pues como de los samuráis, y sería pues como su armadura. Esta se divide pues como en varias partes, y tenemos en primera instancia el kabuto, que sería pues como el casco de la armadura. Tenemos el menpo, que sería pues como la máscara que protege la cara. Tenemos el do, qué pena ahí, sí no sé cómo se pronuncia, pues como viene el do, que sería la coraza que protege el torso del samurái. Esta de aquí, no sé si de pronto se vea la flecha. ¿Sí se ve la flecha? Hola. Sí, sí, se ve. Se ve. Ah. Estoy tratando de verlo. Este sería pues como la coraza pues que protege pues como al samurái. Tenemos también el kusazuri, que este sería pues como en la parte inferior, sería como esta de acá, que protegería pues como toda la parte inferior pues como del cuerpo, y eso está tanto adelante como atrás. Tenemos también el sode, que serían las placas de cuero o de acero que protegen los hombros, que serían pues como estas de aquí.
tenemos el kote, que serían los guantes del samurái. Tenemos también a haidate, que sería pues como la protección de los muslos, que sería pues como esta parte de acá. Y por último tenemos tsuneate, que sería pues como la protección de las espinillas, que serían pues como estas partes de acá. Y ya por último, pero pues no menos importante, tenemos la katakana, que en esta parte tenemos que la katakana, que son las típicas espadas japonesas, que solían medir más o menos como unos 60 centímetros, y estas solían nada más tener pues como un solo lado afilado. Para un samurái la katana era pues como su alma, como su apoyo, era como parte de él. Pero la katana no era pues como la única arma de los samuráis, también tenían el cuchillo, eh, también tenían la wakizashi, perdón, que sería pues como una espada más pequeña. Tenían el bokken, que sería pues como un sable de madera, y por último también tenían el de Q, que sería pues como el arco, que también es como muy representativo en los samuráis. Ya esos serían pues como los aspectos generales. Muchas gracias. Voy a dejarte compartir. No sé si tiene alguna pregunta o... Sí, yo tengo una. Manuela, ¿por qué te gustó tanto el tema de los samuráis? ¿Por qué como que te atrajo ese tema para explicárnoslo? Además, bueno, me gustó mucho la presentación, estuvo muy chévere, y pues la explicación estuvo ahí, como lo que dijiste lo que tenías que decir. Y ya. Muchas gracias. No, pues cuando era pequeña, pues en ese tiempo pues no había pues como internet, cosas así como para uno decir que uno iba a ver anime. Entonces lo único que tenía como tal era Cartoon Network, y lo que me veía mucho era Samurai X y Samurai Champloo. Y digamos que desde ahí... ¿Cómo? Disculpa, ¿puedes volver a repetir? Es que se me escucha muy bajito, no sé si es que estoy teniendo problemas. Alguien que ahí me... sí se escucha ahí. ¿Sí me escuchas Ahora ahí? sí lo escucho más alto. Sí. Ah, era mi computador, disculpa. Tranquila, que cuando estaba pequeña, pues en esos tiempos todavía no había internet ni nada, pues como para uno decir que iba a ver anime. Entonces mi principal entretenimiento era Cartoon Network, y por las noches presentaban Samurai X y Samurai Champloo. Dos series muy buenas, animes totalmente recomendados, y desde ahí me empezaron pues como a gustar los animes, y siempre las he tenido como muy presentes, incluso cuando he tenido tiempo vuelvo y me las veo. Muchas gracias, Manu. A Estuvo ti, muy buena tu presentación. muchísimas gracias. Buenas, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dime. Eh, es que me pareció que te faltó hablar un poco más de las katanas, de las espadas tradicionales japonesas. Qué pena. No, sí, tranquilo, sino es que, o sea, abarqué todo como muy general, porque según viene el cronograma, también hay varios compañeros que van a hablar acerca como de los samuráis. Entonces, digamos que por esa parte opté como hablar como lo esencial. De pronto para que todos tengamos pues como la misma oportunidad de expresar ideas. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Vale. Entonces, bueno, proseguimos con el siguiente compañero. Su nombre es Eddie Ortiz y nos va a presentar sobre la comedia japonesa. Bueno, un momento mientras pongo a presentar la diapositiva.
Preguntáis si se está viendo la pantalla. Hola, sí, sí se ve. Vale, listo. Entonces, bueno, me presento, soy Eddie Ortiz y de lo que a mí me gustaría hablar en este momento es sobre el humor japonés. Antes de iniciar con el tema, uy, un momento, que es que me está dando pantallazos aquí en el computador. No hay ningún problema, no se está deteniendo ni nada. Me está dando pantallazos feos. Ah, vale. Vale. Si me está dando pantallazos feos, no creo que vaya a cambiar de diapositiva. Bueno, mientras tanto. Pero ya sí no se ve bien, ya se dejó de ver. Se me está dando pantallazos feos. Puedes darle pues en iniciar presentación a ver si tal vez. Iniciar presentación. Ahora, ¿qué tal? Ahí intenta pasar la diapositiva. Sí. O bueno, ¿qué me dicen ustedes? Pues ahí se ve bien. Intenta pasarla. Ah, bueno, sí, se ve bien. Ya no hay problema. Vale, entonces ahora sí, iniciamos. Entonces, antes de iniciar con el tema, me gustaría que pensaran en cómo es nuestro humor. Y pues en caso de que tengan conocimiento de algunas obras japonesas, ¿cómo es el humor de ellas? Es muy diferente. Bueno, entonces, dentro de la consulta que hice para explicar esta diferencia, lo entendí de una manera que es la que les voy a presentar en el momento. Entonces, primero que todo, me gustaría preguntar, ¿qué es el humor? Bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, el humor es el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Ahora bien, es de saber de que las definiciones sobre el humor son múltiples, puesto de que en sí el humor es muy subjetivo. Una de ellas puede ser la disconformidad de algún fenómeno. Se puede resumir que la disconformidad es con respecto al curso objetivo de las cosas y al ideal estético de las fuerzas sociales de dicho fenómeno. Dígase de alguna actividad o conducta de las personas, de su mentalidad o incluso de sus costumbres. También tenemos lo que en 1876 dijo Francisco Giner de los Ríos. Un fundamento del humor es el contraste, es decir, la conciencia de la contradicción, desajuste o de desproporción. Pero en sí, una representación base del humor que me gusta mucho es el principio de incongruencia. El principio de incongruencia es dado por Patrick Salvalascoa. Dice que el principio de la incongruencia en el humor es algo universal. Uno siempre se ríe de lo imprevisto. La cuestión es romper el tabú. Es algo muy común en todas las culturas. Lo que no es común es el límite de hasta dónde va este rompimiento del tabú o hasta dónde se puede transgredir. Pero el mecanismo siempre es el mismo. Entonces, de acuerdo al principio de incongruencia, tenemos 4 puntos. Uno se ríe de lo inesperado, de lo imprevisto. Para generar este imprevisto, se tiene que romper el tabú. Este tabú tiene un límite para romperse según la cultura, pero en sí, los mecanismos suelen ser similares. Ahora bien, algunos mecanismos, ¿cuáles pueden ser? Esos mecanismos pueden ser la comicidad de carácter, que es donde se exagera algún rasgo psicológico o moral que provoca la hilaridad
y se contrasta con situaciones normales. La comicidad de la costumbre, que es donde con ironía y agudeza se describe la vida cotidiana de una época o de una clase. La comicidad de repetición, que se entiende como esa broma que vemos muchas veces bajo la misma forma o un poquito cambiada, pero su llegada siempre es inesperada y nos deja maravillados. Y ya la comicidad verbal, que es más que todo los juegos de palabras o el lenguaje oral, se podría decir. Ahora bien, no es necesario que estén todos estos mecanismos, sino que al estar presentes ocasionen la risa. En todo lo anterior, muchas veces se habla sobre el concepto de la normalidad y cómo esta influye en el humor. Por lo que, como para explicar esto, me debería remitirme a lo que es la normalidad japonesa, la cual es explicada en el Nihonjiron. El Nihonjiron es un género de textos de los cuales hablan del nacionalismo japonés y de la unicidad de estos mismos. Y también se utiliza este término como el término para remitirse a esta misma situación. Analizando el Nihonjiron, se encuentra que la cultura de los japoneses es obedecer las reglas como imperativos, los cuales están por encima de ellos. Y no es porque sea obligatorio o no tengan de otra, es porque le es natural a ellos. En contraste, la cultura occidental, las reglas para nosotros no son tan imperativos, puesto de que estamos acostumbrados a que en ciertos momentos estas no resulten como son correctamente. Entonces eso podríamos resumir de que por el mismo nacionalismo, las formas como son las reglas en Japón, se usa para la risa la incongruencia y para este lado del charco se utiliza más que todo la sátira y la ironía, pero también se presenta la incongruencia, cosa que es algo universal en el humor. Entonces, podremos, bueno, ahí una representación. Ahora bien, comparemos la cultura. Entonces, la cultura del humor, la cultura cómica. En Japón, el humor parte de una normalidad como base, la cual termina en disparate. Estos disparates son el remate del chiste y abusan de la incongruencia. Exageran situaciones buscando el absurdo o ridículo, ocasionando la risa. Por ejemplo, me gustaría mostrarles una escena un tantico larga como para la presentación, son 2 minutos, del anime Nishihou. Espero que sí se vea durante la presentación. Upa. Me muestra que no se puede reproducir, pero les podría dar el link a la presentación más tarde que termine para que lo vean. Bueno, entonces me tocaría más tarde, lo siento, no me está dejando presentar. Bueno, entonces más bien continuemos. En Occidente, el disparate se puede usar como base. ¿Como base de qué forma? Se ve de que el disparate está como normalidad y vemos como la normalidad nuestra por fuera de ese disparate se desenvuelve en ese mismo disparate. Y se observan también chistes seguidos de varios remates. También tenía aquí otro ejemplo, pero me sigue apareciendo cuadro de diálogo que no se puede demostrar el archivo multimedia, así que me toca para luego darles el link. Bueno, además, algo que sí tenemos en común todas las culturas es los juegos de palabras. Por ejemplo, se tiene estos 2 juegos de palabras. El primero se trata de oyatsu y otsuya. Oyatsu, según lo que tengo entendido, significa merienda,
mientras que Otsuya es funeral o vigía nocturna a un cuerpo. El juego de palabras consta de que dentro de la frase se intercambian estas dos sílabas, dando un sentido diferente a toda la frase. Y ahora bien, tenemos un juego de palabras que ya es más escrito que dicho, que si observan ahí los kanji son muy parecidos a diferencia de un puntico en especial. El primero es tamago, que traduce huevo. Y el segundo es ouji, que traduce príncipe. Otra vez tenía preparada otro ejemplo donde se utiliza otro juego de palabras. Multimedia no me deja reproducir, así que me tocaría para luego compartirles el link. Ya en cuanto a juegos de palabras del lado del occidente, pues presento dos, uno en español y uno en inglés. El primero, uno como muy simple. ¿Cuál es la maña inalcanzable? La mañana. Un juego de palabras muy simple. O uno en inglés, que podría ser What is the difference between America and a flash drive? That one is USA and the other is USD. Entonces, con esto quiero denotar de que los juegos de palabras como humor se encuentran en todas las culturas y al ser juegos de palabras básicos no necesita tanto el contexto cultural para entenderlo, sino más que todo el saber de qué trata, pues saber leer, saber entender el chiste en su idioma nativo. Ahora bien, como ejemplos del humorismo, me gustaría destacar estas 5 obras. Bueno, la primera es Gintama. Es una parodia al género shonen, donde como parodia exageran ciertos clichés del mismo género shonen. El género shonen es un género de anime enfocado a los jóvenes. Tenemos el anime Konosuba, donde es una parodia al género Isekai, un género que está plagado de personajes que pasan de un mundo a otro y cómo su interacción teniendo los recuerdos del mundo anterior en un mundo totalmente diferente. Tenemos Lucky Star, que es bueno, en ciertas ocasiones se denota una burla a cómo es la vida de los otakus, que serían como las personas que están un poquito metidas en la cultura del anime japonés. Tenemos Nishihou y Asobi Asobase, que son dos animes que presentan mucho la cuestión de la incongruencia, donde plantean la normalidad japonesa y la rematan con disparates que vienen cargados y muy seguidos. En contraste tenemos los ejemplos humorísticos occidentales muy conocidos por todos. The Simpsons, South Park, The Amazing World of Gumball, and Family Guy, que son series de que utilizan la incongruencia, utilizan la sátira, la ironía, como formas de risa crítica o solo disparates chistosos. Ahora bien, ¿qué pasa con la sátira en Japón? Bueno, la cultura japonesa tiene dos aspectos. Bueno, la cultura de la persona japonesa tiene dos aspectos llamados el honne y el tatemae. ¿De qué tratan estos? Bueno, el primero habla sobre los verdaderos sentimientos de la persona, sus deseos, su personalidad, la cual se mantiene oculta o reservada para el círculo más cercano, bien sea de familiares o amigos. ¿Por qué se mantiene cerrada? Porque existe el tatemae. El tatemae literalmente es una fachada, entre comillas. Es una conducta y opiniones que se muestran al público. Es la forma
necesaria y esperada de actuar de acuerdo a las circunstancias sociales para llevar en pro al bienestar social, al bienestar, el bienestar social, reflejando el nacionalismo previamente mostrado al Nihon Girón. Aunque a ratos, cuando el Honne y el Tatemae están como en contra, puede denotarse como hipócrita, en realidad no está mal visto, porque pues el Tatemae es la fachada, la conducta necesaria para ir en pro de la sociedad misma. Entonces, toca reservar esos verdaderos sentimientos para el bien común. Ahora bien, esto muestra una suma, la suma importancia de estas palabras, la existencia de las mismas, es la muestra de la rigidez y el protocolo complejo ya denotado en el Nihon Girón. Por lo que el satirizar en general se trata de, pues, definiendo la sátira es como moralizar y criticar de forma burlesca algún aspecto de la sociedad, algo que al ir burlarse de la sociedad misma es como ir en contra del Tatemae. Entonces, el hacer esto está como mal visto, hasta donde tengo entendido según mi consulta previa. Con esto no estoy diciendo que no se haga una crítica social. Sí se hacen muchas veces críticas sociales en el mismo Japón. La cuestión es que esta crítica social se ve desde la seriedad del asunto y no se toma con la risa. Bueno, no siendo más, creo que esto sería todo lo que encontré, consulté, la forma en como yo entendí la situación. Si alguien tiene alguna pregunta y puedo respondérsela con mucho gusto, es bienvenido. Eddie, pues la pregunta es como, no sé si suena como rara, pero igual. Pues bueno, ¿eres humorista o algo así? Pues lo has pensado porque explicaste muy, muy chévere. Como que lo explicaste como si fuese algo que experimentas cada día, por decirlo así. En realidad, sí lo expliqué como es algo que experimento todos los días, pero en realidad es por mi consumo de anime, de anime de este tipo. Consumo mucho de esto y pues muchas veces me encontraba con estos chistes que no entendía por lo disparatados y complejos para mí, por ser de este lado del charco, que me son. Entonces decidí como darme a la tarea de buscarlos y encontré esto. La verdad, ya en cuanto a ser humorista, no soy, se me dan horrible los chistes. Ah, vale, Eddie. ¿Alguien más tiene alguna pregunta como para respondérsela? Ah, bueno, se me olvidaba, ¿verdad? Los links de esta presentación de los que no pude mostrar, ya les comparto por ahí como para que los vean luego de que termine el conversatorio, como para no interrumpir el tiempo de los compañeros. Entonces, podría ir continuando el siguiente si no se tienen más preguntas, mientras yo voy pasando por el chat los links de lo que les quería mostrar que no pude. Vale, gracias compañero. Pues sí puedes enviar los links por el chat. Pues les pido una disculpa, estoy aquí organizando algo, pues se presentó como un pequeño inconveniente, pero bueno, y entonces la persona que continúa exponiendo
es David Ruiz y nos va a hablar también de samuráis. Para los que querían como escuchar un poquito más, pues él nos va a ampliar la información y también en el próximo conversatorio de noviembre les comento que también hay alguien que quiere hablar sobre este tema por si aún están interesados. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas. Listo. Entonces, yo les tengo planeado hablar sobre la era samurái más que sobre los samuráis específicamente, que es una era muy importante de la historia de Japón. Entonces voy a tratar de ser breve, pero esto es, digamos, una cosa que me pareció súper bacana, que la vi hace poquito y todos los que tengan Netflix les recomiendo esta serie que se llama La Era de los Samuráis, en la que tiene como subtítulo La batalla por Japón, donde hay una suerte de un montón de gente peleándose el control político y territorial de Japón durante esta época. Y esa serie está muy bien ambientada y creo que es bastante precisa desde el punto de vista histórico. Entonces es muy bacana, muy recomendada. Bueno, entonces esta época específicamente es entre los años 1467 y 1568. Esa época se llama la era Sengoku, y está caracterizada porque antes de esa era estaban lo que se llaman los shogun o los shogunatos, como les dirían en español, y es un periodo de inestabilidad en todo el territorio japonés. Los shogunatos caen y solamente quedan, digamos, partidos en pequeñas naciones o lo que se llama como clanes más bien, y son los diferentes colores que ustedes pueden ver ahí en ese mapa de Japón, ¿sí? Esos clanes son, o esos territorios son lo que se llamaban los daimios y están controlados por diferentes familias. Entonces, hacia ese año 1467, termina, digamos, el último shogun, muere el último shogun y empieza toda esta era de inestabilidad y de guerras entre los daimios. Se llama la era samurái porque precisamente al caer el último shogun, se pierde, digamos, como la tradición que había en Japón del control político por por casa de nobleza, ¿ya? Es decir, pasaron de tener el poder político los nobles a ser los que tenían el poder los samuráis. Entonces, en realidad, los samuráis que arrancaron siendo, digamos, empezaron siendo durante la época de los shogun como soldados de élite, para esta época han ido incrementando su poder político y militar de forma tal que ya digamos, que los que logran mandar o tener el poder político en todas estas casas son precisamente, en todos estos clanes, son samuráis. Y las guerras en ese momento se libraban entre ejércitos de samuráis. Entonces solamente había, digamos, todas las guerras eran entre ejércitos de samuráis, donde, como les digo, los ejércitos habían pasado de ser, pues mejor dicho, en los ejércitos había como esos soldados de élite y para esta época ya los ejércitos estaban compuestos casi que únicamente de samuráis. ¿Listo? Y entonces todo el poder político estaba concentrado en los samuráis y por eso se llama la era de los samuráis. Entre ellos están peleando el poder o el control político y territorial de Japón. Entonces, son 100 años de guerras civiles, donde se entiende que el poder, digamos, hay todavía un poder central, pero todas estas casas, todos estos clanes se mandan por sí solos, ¿ya? Entonces sigue existiendo el palacio o el castillo de Kioto y digamos, desde allí todavía hay algún poder, pero no tiene poder efectivo sobre los demás clanes. Entonces, digamos que lo que lleva al desenlace de esta época es un entramado de historias supremamente interesante, y que empieza con este señor, que se llama Oda Nobunaga. Como pueden ver,
aquí puse yo a la usanza de Japón el nombre, donde Oda es precisamente el apellido. Y como pueden ver, ese clan está aquí, es ese clan moradito que está acá, entonces arranca hacia la parte central. Kioto está por estos lados, para que tengan una referencia, y arranca en esta parte central. Entonces, este señor Nobunaga, de apellido Oda, empieza, digamos, un movimiento en el que él trata de precisamente apoderarse de los territorios de los demás. Todos tienen pequeñas guerras entre ellos, ¿cierto? Pero digamos que el que empieza a tener o a desequilibrar esos poderes de forma efectiva, o sea, de tomar realmente control político y territorial de los otros, es este señor, Oda Nobunaga. Y él empieza por atacar hacia este lado, hacia los Takeda. Entonces ahí hay toda una historia de guerras que no voy a contar, y para no dañarles la serie, que los detalles son las cosas más bacanas. Lo primero es que él cambia la forma de hacer la guerra completamente. Recuerden que les estaba contando que para esta época ya los samuráis eran los que manejaban todo, entonces de hecho no se consideraba alguien como que pudiera manejar armas si no era samurái, es decir, todo el poder militar estaba concentrado exclusivamente en los samuráis. Y pues todo el poder se hacía todo el combate, perdón, se hacía con armas blancas, ¿cierto? Con las katanas que vimos ahorita, los cuchillos, etcétera, y otras armas, pues, pero armas, pues, de estas blancas que llamamos. Él es el primero en introducir las armas de fuego en las guerras en Japón. Y de hecho, él las encuentra por pura casualidad, porque a una isla pequeña llega un cargamento de un barco portugués que naufragó. Se dice que parece que fue un barco portugués, y ese cargamento son unas cajas de arcabuces portugueses. Se dice es porque lo que hay recuperado históricamente parece que son arcabuces de origen portugués. Entonces, lo más probable es que el barco fuera portugués. Él toma esas armas de fuego y las empieza a utilizar. Entonces, él, digamos, obtiene una ventaja inesperada desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista técnico, que antes no existía en Japón. Es un señor, este Oda Nobunaga, de hecho lo calificaban como un demonio porque estratégicamente era muy, muy audaz, ¿sí? Tenía poco ejército, como les mostraba aquí, realmente es un clan más bien pequeño y de poco poder en ese momento, hacia los 1467. Y lo que hace él es que es un gran estratega, y fuera de eso es supremamente sangriento. Y adicionalmente, de tener la parte de las armas de fuego, también incorpora a los campesinos en la batalla. Él entonces no tenía un ejército de samuráis muy grande, ¿cierto? Sino que lo que hace es que coge los campesinos de su propio daimyo y los entrena para que utilicen armas. Y a partir de ahí, él empieza a introducir a los campesinos en esto, y de hecho uno de sus grandes generales, del cual ya voy a hablar, era de origen campesino, no era de origen samurái. Entonces, de hecho, en esa época, para poder ocupar una posición de poder, tenía uno que haber sido samurái. Y este señor que les digo, este gran general, había sido, digamos, es el primero que de un origen humilde ocupa esas posiciones de poder. Y derrota grandes ejércitos de samurái este señor, a punta de esas técnicas, pues, de estrategia, la parte técnica, y fuera de eso, los ejércitos, digamos, alimentados por los campesinos. Hay un montón de batallas famosas. Este señor se toma el poder central de Japón y logra unificar toda la parte central de Japón en muchas batallas. Yo les voy a comentar solamente 3 que son muy importantes. La primera es la batalla de Anegawa, que ocurre en este río, que se llama el río Anegawa, y es hacia el sector este que les contaba del clan del daimyo Takegawa. Entonces, de hecho, su ejército es mucho más pequeño, y el primer enfrentamiento ocurre en las cercanías de este río. Como el otro ejército es mucho más grande, ellos lo que hacen en una primera aproximación es debilitarlos a partir de uso de las armas de fuego, ¿sí? Y fuera de eso, con trampas. Sin embargo, ellos hacen eso, los debilitan, y después hacen como que si hubieran huido, ¿listo? Como que si hubieran ido, como que si hubieran vencido, ¿cierto? Entonces ellos escapan, supuestamente. El ejército opuesto
se cree el cuento, se refugian en una montaña, o mejor dicho, no se refugian, se suben a una montaña cercana a celebrar, y celebrar es literalmente se emborracharon, ¿cierto? Y todo el ejército estaba borracho. Y entonces la estrategia de de Oda Nobunaga es que en ese momento de noche, ya cuando todos están borrachos, con un ejército mucho más pequeño, pero con el otro ejército debilitado por el ataque de la mañana, y fuera de eso, porque estaban dispersos y borrachos, ¿cierto? Los coge y los acaba. Entonces, digamos, es una cosa con la cual se hizo supremamente famoso, además porque rompía con las reglas de la guerra usual. Las reglas de la guerra en Japón era como una guerra muy, ¿cómo decirlo?, como muy honorable, muy pactada. Entonces se quedaban de encontrar en algún lugar y ahí era donde ocurría la guerra. Entonces normalmente el que más fuerza tenía era el que ganaba. Este señor se fue por, digamos, por el lado de la astucia, ¿cierto? Entonces muchas de las guerras que hizo las ganó a punta de astucia y de estrategia. Bien, este otro es una imagen de la época que corresponde a este ataque, el ataque al Monte Hiei, que es un ataque a un templo budista. De hecho, es famosísimo históricamente porque es directamente un ataque despiadado contra un templo donde lastimosamente la mayoría de los que estaban ahí eran civiles, no eran del ejército, sino que él tenía una pelea muy grande y todos los antiguos, digamos, comandantes habían tenido también peleas muy grandes con unos monjes budistas que eran militares, y específicamente con un clan que se llamaban los Iki-Iko, Iko-Iki, ya no me acuerdo, por aquí está, espérenme un segundito, los Iko-Iki, que estaban regados por todo Japón y ostentaban un poder militar grandísimo y siempre se habían rebelado contra los comandantes, ¿cierto? Contra los samuráis. Entonces, en realidad, en ese templo estaban hospedando, o más que hospedando, escondiendo gente de estos Iko-Iki, y entonces él decide atacar y quema completamente ese templo. Es muy famosa por lo cruenta de esa batalla, y de hecho quema pues el templo absolutamente hasta sus cimientos. De hecho creo que no quedan sino algunos cimientos hasta el día de hoy. Y fuera de eso, porque no perdona la vida de nadie, entonces mata pues hombres sobre todo, pero mata ancianos, mata mujeres y mata niños. Entonces realmente acaba como con todo en esa batalla. Después de esto y pasar muchos años, él, como les dije, unifica el centro de Japón, toma el poder central y se establece, pues digamos, como el daimyo más poderoso y el samurái más poderoso durante unos buenos años, hasta que le da por atacar hacia el sur de Japón, y o suroccidente de Japón, ¿cierto? Y uno de sus generales lo traiciona. ¿Listo? Él, antes de atacar, él manda primero a ese general a que tome la avanzada. Él se queda pasando la noche en un templo, y por eso se llama esto el incidente de Honnoji, que es precisamente ese templo donde él se queda. El ejército que manda con ese general se devuelve y ataca el templo. A él le toca, entonces, visto que estaba completamente desprevenido, él de hecho estaba con unas concubinas ahí, decide cometer seppuku para que no lo cojan, o sea, y ya, pues entonces ahí es cuando muere, ¿no? Toyotomi Hideyoshi es este campesino que se convierte en uno de los generales de Nobunaga, y él, al ver después de eso el ataque que le hicieron a Nobunaga cuando muere, que no lo matan, pero muere por mano propia, se devuelve con su ejército. Él iba también para el mismo ataque que les estaba comentando, y venga a Oda Nobunaga tomando entonces el poder central. Es, como les digo, un campesino hecho samurái y que obtuvo todo el poder que había obtenido hasta ese momento Oda Nobunaga. Tuvo una vida más o menos plagada por escándalos con concubinas. Tenía como un montón de concubinas, y con su esposa, digamos, oficial, nunca tuvo hijos, y solo logra tener un hijo varón ilegítimo. ¿Okay? Él, a diferencia de Oda Nobunaga, era tremendamente político. ¿Listo? Entonces era un tipo tremendamente inteligente desde lo político, y logra estabilizar Japón.
Entonces, de hecho, la estabilidad de Japón empieza más o menos en este momento y logra unificar muy buena parte de Japón y que los daimios que todavía no estaban unidos por guerras, ¿cierto? Que no habían caído por guerras, se logra cierta estabilidad política y de hecho entonces logra entrar a un periodo de paz. Este señor Toyotomi Hideyoshi logra meter a Japón en un periodo de paz donde de hecho se encarta, podríamos decir así, con el montón de samuráis que hay por todo Japón porque ya no hay guerras internas. Entonces él decide hacer lo que se llamó las invasiones de Corea, que de hecho él se empezó a enloquecer, según cuentas parece que tenía sífilis y eso pues sin tratamiento también tiene algunos impactos psicológicos o psiquiátricos mejor, y se enloquece pues y él está convencido de que las guerras de Corea las están ganando cuando las están perdiendo. Él inclusive intenta meterse hasta China, pero pues evidentemente no lo logra. Y pues estas campañas de Corea son un desastre absolutamente completo. De hecho, este, digamos que este señor hubiera podido dejar su legado como shogun posteriormente, posiblemente si no hubiera hecho estas invasiones a Corea. Porque es por causa de estas invasiones de Corea que digamos que la gente, los que le van a seguir, van a preferir borrar, digamos, como su legado, porque fue de mucho costo en vidas y monetario para Japón. Entonces, este señor muere por muerte natural, ¿ya? Y deja un consejo de ancianos de los diferentes daimios ocupado del poder político, tratando de que hubiera como un cierto equilibrio entre esos daimios para que no se volviera a armar en las guerras que habían antes. Entonces, aquí hay una imagen de la época de las invasiones de Corea. Como les digo, él recoge gente entre todos los daimios y allá muere una cantidad de gente impresionante y no logran tomar Corea pues tampoco. Entonces fue realmente una campaña absolutamente desastrosa. Si bien él había sido muy buen estratega militar, general de Oda Nobunaga, en realidad pues esto fue un completo desastre. Otro de los generales de Oda Nobunaga se llamaba Tokugawa Ieyasu, uno que lo apoyó desde el inicio, y Oda Nobunaga es el último general que queda con vida este señor Tokugawa Ieyasu es el último general que queda con vida después de la muerte de Oda Nobunaga, después de la muerte de Toyotomi Hideyoshi. Él está en ese consejo que les dije de ancianos, que queda con todo el poder que había acumulado Oda Nobunaga, y después de eso, a través de ciertas artimañas y un par de guerras muy puntuales o un par de batallas muy puntuales, logra tomar el poder de Japón. Lo principal es que Toyotomi Hideyoshi había mandado a su hijo, el que iba a ser el heredero, hasta que cumpliera la mayoría de edad y ahí se revocaba, digamos, el poder del consejo. Lo había mandado al palacio de Kioto para que lo, digamos, lo cuidaran, ¿cierto? Y lo educaran hasta la mayoría de edad y pudiera asumir el poder. Este señor decide atacar el palacio de Kioto y en busca del único hijo de Toyotomi Hideyoshi, y pues a este muchacho le toca cometer seppuku también. Y después entonces de que él toma el poder, él logra unificar Japón bajo la figura antes del periodo Sengoku, que es la figura del shogun. Entonces él se convierte de nuevo en un emperador de Japón. Y entonces digamos con Tokugawa Ieyasu es donde termina precisamente esa era de los samuráis, empieza una nueva era de shogun que va a durar no mucho, pero después hay otras épocas pues importantes obviamente en la historia de Japón, pero esta es particularmente interesante por esta cuestión de los samuráis y digamos de toda esa inestabilidad y guerras internas. Eso es lo que les quería contar y de verdad véanse la serie que es muy bacana. Bueno, recuerden que si alguien tiene preguntas, adelante. Bueno, El en el nombre de chat la serie, preguntan. Sí. sí, mira, esta.
En español es literalmente la era de los samuráis. Listo, gracias. Con gusto. Yo tengo una pregunta. Ujú. Fue muy difícil como encontrar toda esta información, principalmente como algunas imágenes y así. Más o menos. La cosa es que como yo me había visto ya la serie, entonces ya sabía como que tenía, que quería buscar exactamente. Pero de hecho, en la Wikipedia de estas, o mejor dicho, en la Wikipedia, estas cosas están como medio raritas, como que no están muy completas y si, digamos, no tienen como todas las conexiones que les mostré yo. Entonces, si uno fuera solamente, digamos, a internet, de pronto puede ser un poquito difícil, al menos en español, pues obviamente, ¿cierto? Sí, eso me imaginé porque pues está muy completa la información y sí es algo que uno dice como no, pues, cómo encontró todo esto. Y Sí, bueno, todo eso gracias. y muchos más detalles en la serie. La serie es súper bacana, de verdad que vean, la que tiene un montón de detalles muy bacanos. Y tiene como recreaciones también de la época. Entonces esa parte es muy bacana también. Vale, entonces muchas gracias de nuevo. Gracias. Bueno, Natalie Yo tiene tengo una una pregunta. pregunta. Sí, yo Vale. también tengo una. Ah, sí. Pues, profe José, tengo una duda. ¿Qué más, o sea, qué es lo menos que te gusta de la parte de los samuráis? O sea, ¿cuál es la parte que acerca de, ya sea la actitud, pues la costumbre, bueno, algo que tú digas que eso no te gustaba de los samuráis? Y al ver la serie también, claro. Pues yo no sé, o sea, eran como, ¿cómo decirlo? Pues es que yo no sé, de la serie lo que más me impresionó fue este señor Oda Nobunaga, porque realmente era un tipo súper sangriento, o sea, él se tomó realmente apona sangre y fuego literal, o sea, era una cosa así que todo el mundo le tenía pavor, ¿ah? Todo el mundo tenía, o sea, literal miedo, como si fuera un demonio. Eh, pero eso no era de todos los samuráis, ¿cierto? Entonces es difícil decir que todos los samuráis eran sangrientos, pues necesariamente porque eran del ejército, ¿cierto? Eran militares, pero no puede uno decir que todos eran así de sangrientos, sino que este señor sí se pasaba, pues. Entonces no te puedo decir como algo que lo que menos me gustaba. Yo no me gustan mucho pues las cosas, lo militar en general, entonces pues digamos, pues bueno, pero, pero de este señor, esa serie, lo más impresionante yo creo que es eso. Y lo otro más impresionante de esa serie también, o bueno, de la época más bien, es como este señor que era campesino, este Toyotomi, es el que es más inteligente de todos, es el que logra a punta de cosas políticas simplemente unificar Japón. El otro que era samurái, que Oda Nobunaga, que había obtenido toda la educación pues cierto, él era de familia rica, pues y toda la cosa, toda la educación y todo, lo único que supo fue matar gente. Mientras que este otro señor que había sido campesino, ese sí fue súper inteligente. Al final se desquició, pues, pero también por la sífilis. Pero sí, muy bacano. Esa parte es muy bacana. Yo tengo una pregunta. Ujú. Gracias. Bueno, por lo que dice, estos hombres tenían muchas concubinas, esposas, y bueno, y como que solo tuvieron un hijo varón en todo, dando ahora Nobunaga como le llaman, como llama el Hidochi. Solo Toyotomi. tuvieron, sí, solo tuvieron un hijo varón. Pues para tener tantas, nunca buscaste algo más como que te dijeran si tuvieron más hijos o... Pues lo que dicen ahí es que normalmente ellos con las concubinas típicamente no tenían hijos, ¿ya? O sea, de hecho esos embarazos con las concubinas como que eran más bien escasos. Entonces, a la hora de la verdad, él sí tuvo hijas con la esposa, ¿ya? Hasta donde me acuerdo tuvo hijas con la esposa, pero como ustedes saben, en esa época no podían heredar el poder las mujeres. Entonces, solo tuvo un hijo varón con una de las concubinas, tenía muchas concubinas, pero yo, pues ahí sí no te puedo decir como cuál era de pronto el procedimiento que hacían para evitar tener hijos, ¿cierto? Yo me imagino que algo harían, pues, o sea, pero hasta donde yo entendí, solo tuvo un hijo, y de hecho, como te digo, inclusive este señor, el último, el Ieyasu, ¿cierto?
su último movimiento, digamos, para poderse acomodar en el poder y poder unificar todo con un par de guerras fue matar pues, o conseguir que ya el hijo de Toyotomi no pudiera heredar. Listo, gracias. Dale, con gusto. Ok, bueno, la verdad estuvo muy interesante, me gustó mucho la presentación y sí dan muchas ganas de, de ver la serie. Súper, gracias. Bueno, continuamos en nuestro conversatorio con el compañero Santiago Santos, que nos va a presentar algunas cosas sobre las supersticiones en Japón. Hola, buenas noches, ¿se escucha bien? Hola, sí. Listo, ya estoy seleccionando la ventana. Me dicen por favor si pueden ver. Sí se Sí, ve. ya se ve. Sí, claro. Listo. Listo, pues buenas noches, como dijo mi compañera, mi nombre es Santiago Santos Cabe y les voy a hablar sobre las supersticiones en Japón. La palabra superstición en japonés se dice meishin. Meishin está compuesto por los kanjis de mei, que significa extraviarse o estar perdido, y shin, que significa confianza, sinceridad, información y verdad. Podemos Podemos deducir entonces que meishin significa tener una confianza en estar perdido o una información extraviada. Según el Servicio de Psicología Clínica del Desarrollo de Madrid, España, las supersticiones son creencias irracionales según las cuales se considera que un objeto, acción o circunstancia sin una relación objetiva con una situación vital de la persona puede influir en ella. Es decir, las supersticiones son creencias irracionales que se alejan a los objetos, a las acciones o a las circunstancias y que pueden o no intervenir en nuestra vida. Algunas de las supersticiones que generalmente se conocen a lo largo del mundo es el hecho de que los gatos negros generan mala suerte y si uno de esos se cruza en tu camino, tendrás mala suerte el resto del día. Si rompes un espejo, tendrás 7 años de mala suerte. O si derramas sal, pues llamarás a los demonios y la única forma para librarte de ello será tirar un puñado de sal por tu hombro izquierdo y tratar de escapar de ellos. Como ese tipo de supersticiones, hay muchas como el martes 13 o pasar debajo de una escalera, pisar grietas, hay un montón. Tanto en Japón como en el resto del mundo hay supersticiones muy comunes y otras que son un poco extrañas. Una de las supersticiones de Japón es el no tomar comida entre 2 personas. Esto se debe a que en algunos rituales religiosos, cuando una persona moría y era cremada, se solían tomar los huesos con 2 pares de palillos, generalmente entre 2 personas. Entonces, hacer esto en la mesa se asocia a un ritual de la muerte y por ende estarás incitando a que la muerte llegue a las personas que están en la mesa junto contigo. Está también la superstición de que se deben de esconder los pulgares cuando pasa un coche fúnebre. Esta superstición dice que si no lo haces, no podrás estar presente o no podrás ver la muerte de tus padres y que por ende no podrás despedirte de ellos. Hay una superstición que se asocia también a este mismo significado y es el hecho de que si te cortas las uñas durante la noche, tampoco podrás estar presente en la muerte de tus padres, pero se dice que puedes engañar al destino. Si dices de que es una uña de vaca, una uña de caballo o de cualquier otro animal. Una de las supersticiones más conocidas sobre Japón es la que está sobre el número 4 y el número 9. Tanto el número 4 como el número 9 tienen 2 tipos de lectura en Japón. El número 4 se lee shi o yon y en ese caso shin es una palabra homófona al kanji de muerte shi. Recordemos que las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual, pero su origen, su escritura y su significado son completamente distintos. Lo mismo sucede con el número 9. El número 9 en japonés se dice ku o kyun
siendo Ku una palabra homófona al kanji de sufrimiento Ku. Por lo tanto, la superstición nos dice que si empleamos el número 4 o el número 9 en nuestra cotidianidad, estaremos atrayendo la muerte y el sufrimiento a la vida, pues a nuestra vida o a las personas alrededor. Existe una leyenda denominada Teru Teru Bosu, que con el tiempo se volvió una superstición más en Japón. La leyenda nos habla de que hubo un monje que solía ser llamado a los pueblos que tenían problemas con las lluvias, hacía una oración y la lluvia paraba. En una ocasión, contratan al monje para que pues, se libere de la lluvia en un pueblo en Japón, y hace la oración, pero no sucede nada. Las personas después de mucho tiempo están indignadas, están molestas y deciden cortarle la cabeza y envolverla en una tela blanca. Luego la alzan y una vez que la alzan, la lluvia para. Entonces, básicamente esta leyenda se popularizó mucho durante el periodo Edo, que fue un momento histórico en la historia de Japón, valga la redundancia, que transcurrió entre 1603 y 1868. Durante este periodo se empezaron a crear estas figuras, no sé si ven el mouse, en el cual son muñecos que representan la cabeza del monje cortada y están hechos generalmente con una tela blanca. Suelen colgarse en las ventanas o en las puertas de las casas para que el día siguiente no haya lluvia y sea un buen día. También existe el Teru Teru Bosu invertido, que vendría siendo este de aquí arriba, que es básicamente pues para que pase lo contrario, y esto suele ser usado en los días de verano, que es cuando la temperatura más sube en Japón y se desea que caiga lluvia. Se dice de que el Bosu, en Teru Teru Bosu, hace referencia a los monjes de la época que solían raparse la cabeza. Y el Teru Teru es una burla a la calvicie de los mismos. A raíz de la leyenda del Teru Teru Bosu y de la misma superstición, se creó una canción que dice más o menos así. Teru Teru Bosu, haz que mañana haga un día como el cielo una vez en mi sueño. Si está soleado, te daré un cascabel dorado. Aquí la parte del cascabel dorado nos hace referencia al pago que se le daba al monje por haber cumplido su misión. Teru Bosu, haz que mañana sea un día soleado. Si escuchaste mi deseo, nosotros beberemos mucho vino de dulce de arroz. Como bien es sabido, Japón es uno de los países que más cultiva arroz, y en esa época pues era uno de los mayores cultivos que tenían dentro del país. Por lo tanto, esa referencia que se hace en este punto es porque la lluvia afectaba demasiado estos cultivos, no permitiendo de que crecieran o incluso dañándolos por completo. Teru Bosu, haz que mañana sea un día soleado, pero si está nublado y tú estás llorando, entonces yo te cortaré la cabeza, haciendo referencia a la leyenda del monje. Hay una de las supersticiones que me pareció muy extraña, y es el hecho de que se dice que hay un dios en el cuarto del baño, específicamente en el inodoro. Se dice que si quieres ser rico o si eres una mujer que está en embarazo, debes limpiar muy bien el inodoro para que el dinero llegue a ti, o para que cuando tu bebé nazca sea guapo, atractivo o no tenga problemas de salud a futuro. Esto parte también de una raíz científica o una base teórica real, y es el hecho de que las mujeres en embarazo es muy conveniente de que ellas estén en constante movimiento, por lo general dentro de sus casas, o estén en constante actividad para que esto les facilite la labor del parto. Está también la superstición sobre la maldición familiar con respecto a los hyosatsu. Los hyosatsu son placas que se ponen afuera de las viviendas con el apellido de las familias, y generalmente eran de madera, pero en la actualidad pueden ser de cerámica, de piedra, de vidrio, de metal o de cualquier otro material. La superstición dice, se remonta a un hecho, pues a una historia antigua, y la superstición dice de que no debías clavar afuera de tu casa el hyosatsu
especialmente con un martillo y un clavo, porque estarías atravesando la tabla y al mismo tiempo estarías atravesando a tu familia, porque pues ahí está implícito el apellido de la misma. Y por ende estarías atrayendo la mala suerte a tu familia. Dentro de la religión también existen algunos tipos de supersticiones. Entre ellas son las que aparece el ema y el omikuji, que suelen estar en los templos o en los santuarios. El ema es literalmente una tablilla de madera para pedir deseos a los dioses. Ema está compuesto por el kanji de que hace referencia a una tablilla de madera, y el kanji de ma, que se refiere a imagen de caballo. Se empleó el ma de imagen de caballo porque en la antigüedad se solía ofrecerla a los caballos para recibir bendiciones de los dioses, ya que se creía que los caballos eran uno de los animales preferidos por las divinidades. Dentro de las emas también suele estar inscrito a un lado derecho la palabra negai, que se refiere al deseo. Con respecto a los omikuji, son papelitos blancos que suelen estar amarrados y que las personas compran para saber su suerte. Omikuji está compuesto por los kanjis de kami, que hace referencia a Dios, y el de kuji, que se refiere a la lotería. Por lo tanto, podríamos decir que el significado de omikuji se refiere a la honorable lotería de Dios. Se dice que la suerte de los omikujis, puede predecir tanto la buena como la mala suerte, y está presente en factores como la salud, el dinero, el trabajo, el amor, entre otros. Como ya les he dicho, en Japón existen muchos tipos de supersticiones. Entre ellas está la de poner estatuas o figuras de búhos afuera de las casas, de los negocios, en las ventanas. En Japón, búho se dice fukuro, y suele utilizarse un juego de palabras con tres kanjis que se refieren a no problema y que se lee también fukuro. Está también una que se suele ver mucho durante el anime, y es el hecho de escribirte en la palma de la mano el carácter hito, que significa persona, durante 3 veces y luego comértelo. Esto para mermar la vergüenza y la pena que tengas antes de hacer alguna actividad y que puedas tener el valor de hacerlo. Está también el hecho o la superstición de que no se debe dormir con la cabeza mirando hacia el norte, ya que se dice que cuando Buda murió, este lo hizo en esta posición, y según los ritos religiosos budistas, cuando una persona muere, se le suele ubicar en esta posición. Por lo tanto, si duermes con la cabeza mirando al norte, estarás llamando a la muerte a tu vida. El color también es algo que influencia mucho dentro de las supersticiones, como es el caso del color amarillo, que se suele decir de que si ubicas un objeto de color amarillo al oeste de tu casa, atraerás el dinero a la misma. O si empleas artículos que guarden dinero, como monederos, billeteras, carteras de color amarillo o negro, partiendo desde los principios del Feng Shui, pues atraerás el dinero. Pero si en cambio es roja, estarás llamando a que se vaya la suerte y que de pronto caigas en desgracia, en bancarrota. Dentro de estas supersticiones con respecto a las carteras, está el hecho de que la debes cambiar también cada 3 años, o de lo contrario tu suerte se irá. También está presente la superstición con respecto a las arañas. Una de ellas es el hecho de que si encuentras una araña en tu casa durante la mañana, no debes matarla, ya que se dice de que son siervos de Buda y por lo tanto se deben de proteger, siendo ese pues un motivo religioso. También está la superstición de que no las debes de matar, porque las arañas suelen hacer sus telarañas, sus redes, cuando hace buen clima. Y por lo tanto, si encuentras una araña en la mañana en tu casa, significa que va a hacer o ya hizo su red dentro de tu casa, está trayendo la buena energía, el buen motivo a tu casa. Y si la matas, pues empezarás con el pie izquierdo el resto del día. En esta superstición también hay un motivo real, y es el hecho de que las arañas suelen alimentarse de algunos animales que son un poco molestos, como los zancudos, las moscas,
estos tipos de insectos que suelen ser incómodos para nosotros los humanos. Como esas hay muchas más. Hay una que dice que si son 3 personas y se toman una foto, el de la mitad morirá, o si tienen cipo 1000 veces morirás. Hay muchas supersticiones influenciadas por la muerte, pero pues estas son algunas que les traje. Esta es la cibergrafía de donde saqué la información y las imágenes. Y muchas gracias. Arigatou gozaimasu. Si tienen alguna pregunta o algo me pueden decir. Yo tengo una. Yo también he visto que lanzan sal a la puerta, pero se va pero se va alguien que no quiere en la casa. Vi una cosa así. ¿Qué significa eso? ¿Lo has visto dónde? En Japón. Yo, la verdad, no Sí, te en sabría Japón. contestar. Yo Ah, creo que es listo. por el hecho de que en el budismo pues en el santoísmo más que todo se emplea mucho la sal porque es un material o es una representación de la pureza. Entonces se estaría espantando la mala energía. Vale, si nadie tiene más preguntas, pues gracias compañeros. Bueno, me pareció muy curioso lo del paño. Creo que a todos nos llamó la atención eso. Bueno, podemos continuar ya cerrando pues el conversatorio del día de hoy con la compañera Luisa Zapata, que nos va a hablar sobre gatitos en Japón. Hola, un momento, ya les comparto pantalla. Listo, creo que ya estamos viendo todos. Sí, se ve Sí, bien. se ven. Ok, entonces, bueno, yo les voy a compartir, pues les voy a hablar un poquito de los gatos en general y sobre todo pues en Japón, aunque hay muchas cosas pues muy extensas, les voy a resumir un poquito de todo. Entonces, bueno, empezamos un momentico. Ay, que se me cerró. Ya. Empezamos entonces pues con historia de antes, o sea, los gatos eran sagrados, se pensaba primero que se remontaban, o sea, los gatos domésticos como tal, pues se remontaban a la civilización egipcia de hace 4000 años, donde ya todos sabemos pues que eran considerados dioses. Estas son fotos reales de gaticos momificados pues que hay en museos. Y acá a la derecha está la diosa Bastet de los egipcios, que es una diosa gata. Después de, ay, no, se me fue. Después de esto, se descubrió pues en Chipre en 2004 el restos de un gato, pues de la cría de un gato en una tumba que data de hace 9500 años, en la que también habían restos humanos, con lo que ya se concluyó pues que definitivamente no, el gato doméstico venía desde muchísimo más antes de lo que se pensaba, que eran los egipcios. Ya luego pues entonces tenemos acá el gato moderno de hoy, que está bien disfrazadito, bien bonito. Y ya continuamos pues con la historia, o sea, ya en Japón como tal se pensaba que los gatos domésticos descendían de los gatos traídos desde China para proteger los ultras budistas en los barcos, porque pues hace muchos cientos de años, cuando los monjes budistas empezaron a venir en barco pues hasta Japón, traían sus gaticos para que les protegieran de los ratones, sus pergaminos pues con sus cosas. También tras la llegada de ellos siguieron usándolos en sus templos con el mismo fin de que pues protegieran los pergaminos y otros cultivos. Bueno, todo eso se pensaba hasta que en 2011 también excavaron por allá en una parte de Japón y también encontraron huesos que eran de mucho, pues de hace 2000 años, también eran como aparentemente un gato doméstico, o sea que realmente no, pues no, o sea, ya había un gato doméstico en Japón antes de que llegaran los de China.
Hay una historia, pues, o sea, la familia imperial de Japón es una monarquía muy antigua y pues se conoce como que tenían una muy buena relación con los felinos, porque existe un diario en el que el emperador Uda, cuyo reinado duró pues de estos años, escribió a modo de registro oficial con mucho detalle y cariño sobre su gatico negro, y este gatico negro también dejó consignado que venía de China y fue como, es el primer registro pues que se tiene de un gato en Japón que, bueno, era chino. Y luego en el periodo Heian, los felinos eran mascotas idolatradas y de gran valor entre la clase noble, el emperador incluido, porque en ese periodo todavía no habían muchos gatos, entonces los poquitos que habían como eran pues prácticamente solo para la nobleza, o sea, se consideran exóticos. Luego de esto hubo otro emperador que se llamaba el emperador Ichiyo, que le dio un puesto oficial a su gata de la época. De hecho, el primer nombre japonés para un gato conocido fue de Myobu no Todo, que significa jefa que aguarda en el palacio, y se le dio pues este emperador. El gato tenía un rango especial en la corte y tenía incluso sirvientes pues para que la cuidaran y toda la cosa, pero o sea, en general este emperador quería mucho a los gaticos, entonces las mujeres eran prácticamente sirvientes de esos gaticos allá en el palacio. Durante el tiempo que Ichiyo estuvo pues al poder, quiso implementar una ley que fue prohibir que los gatos trabajaran para el hombre, entonces esto ocasionó muchos problemas, porque ya sabemos que los gatos lo que hacían era como controlar muchas plagas, entonces, ¿cómo es? Controlar pues las plagas, así que se comieran los cultivos, incluso en las zonas pesqueras también controlaban que no se fueran a robar los pescados y todo, entonces eso me trajo mucho problema pues porque las personas, para respetar la ley, empezaron a hacer como estatuas de piedra de gatos y para ponerlas como en sus locales y en sus cosas, pero obviamente eso no iba a funcionar, entonces el emperador, al ver pues que ya estaban como llevados de la plaga, le tocó abolir esta ley y volver a dejar que los gatos trabajaran como cazadores para seguir protegiendo los cultivos. Después de esto hubo el periodo, pues estuvo el periodo Edo. En este periodo hubo como un encierro en Japón, o sea, pues, o sea, había como un aislamiento en Japón que la verdad ya no recuerdo muy bien qué fue. El caso fue que entonces por eso empezaron o sea, todos los gaticos que ya habían ahí se empezaron a reproducir y ya todos prácticamente eran nacidos en Japón, o sea, ya no habían gatos extranjeros, sino que ya todos eran nacidos ahí, pero como estaban todos dentro de su mismo grupo, entonces se dice que se empezaron a acumular mutaciones por endogamia, que es que se están reproduciendo entre ellos mismos, o sea, un grupo muy cerrado, y se empezaron a acumular mutaciones, los cuales derivaron pues en estos gaticos de colita corta, que parece como un muñecito, pero son bien hermosos. Y ya, entonces ya después de eso, entonces pues ya que luego se abrió el país, pasó un tiempo pues muy grande, ya los gatos se empezaron a esparcir pues por todo Japón y ya dejaron de considerarse gatos exóticos y pues porque ya eran como muy comunes en Japón. Y listo, entonces los empezaron a llamar Kazokuneko, que eran como gatos familiares o gatos de casa pues de la familia. Bueno, hoy les voy a medio hablar de algunas leyendas en los templos y deidades pues, de los templos que consideran los gatos deidades felinas que protegían el arroz, como ya sabemos, pero no les voy a hablar de esto como muy a fondo porque ya han habido compañeros que anteriormente más o menos han tocado el tema. Entonces, bueno, tenemos que en Niigata es una prefectura donde se concentra el mayor número de santuarios sintoístas, es decir, como de los budistas que ya sabemos que tenían sus templos con sus gaticos y todo. Y ese es el santuario Nambu, que está consagrado al gato Nekomata Gongen. En Nagano hay muchas leyendas sobre los karanekos, que así es que llaman los japoneses a los gatos provenientes de China, porque después de que empezaron a salir los gatos de colita corta, ya los japoneses dicen que esos son como sus gatos netos, pues, o sea, y ya difieren entre los gatos de cola corta, que son los japoneses, y gatos extranjeros o gatos chinos. Entonces, bueno, hay una leyenda pues que según cuentan, la gente le pide prestado el karaneko, o sea, el gato, a los vecinos para exterminar a un monstruo con forma de ratón y al final este gato pues acaba haciéndose grande, o sea, como un monstruo y lucha a muerte contra el roedor gigante. Este es un templo en Tokio que se llama Gotokuji, que está dedicado a los gatos y se cree que el templo es protegido por Maneki Neko. Esta historia se las amplié ahorita, que les voy a hablar del Maneki Neko porque son historias conjuntas.
Y bueno, ya vamos a empezar entonces con las leyendas de monstruos, que también va a ser como muy por encimita. En Japón se le atribuyen a los gatos muchas características de augurio, por ejemplo, con la forma en que lavan su carita, que parece que estuvieran como saludando, se suele representar pues como el manequineco y que son de la suerte, pues que dan como fortuna. Ahora sí, entonces tenemos dos monstruos felinos que son muy parecidos, que es el vaqueneco y el necomata. O sea, el necomata es como una subcategoría del vaqueneco, y la principal diferencia que yo encontré entre los dos, aunque son muy parecidos de verdad, es que el necomata es como, o sea, tiene habilidades pues sobrenaturales y tiene la tendencia de imitar el comportamiento humano, o sea, como de pararse en dos patas y todo, y se le divide la cola en dos. Y cuando se le empieza a dividir la cola en dos es que ya se va transformando en esto. Y el vaqueneco, aunque también es un gato monstruo, no imita a los humanos y no es como tal un ser vivo, sino que es más bien como un espectro. Y ya. Y también se dice, o sea, pues es que esas leyendas son como muy confusas. Lo que pasa es que también tiene mucho que ver con esto de los gatos de cola corta. Entonces ya es como los gatos de Japón nada más tenían la cola corta. Se empezó a decir que ya después, si se las dejaban crecer, se iban a volver estos monstruos felinos, pues estos, un necomata o un vaqueneco, si les crecían mucho y que se le empezaba a dividir. Entonces también da origen, pues, eso a todas estas leyendas. Acá tenemos algunos ejemplos de nekomatas o vaquenecos, no sé, del anime. Este es Matatabi de Naruto, Nekomamushi de One Piece. Este es Kuro de Abono Exorcist. Esos son mis gatos peleando. Esa es la gata bien trepona. Y mi otro gato dormido. Bueno, ahora sí vamos a empezar entonces con la historia de Maneki Neko, pues que yo estoy segura que todos lo conocemos y al menos el 80% de la población mundial tiene uno en la casa. Y es conocido porque atrae la prosperidad. Entonces lo que pasa con este gatico, esperen un momentico, que es la historia. Lo que pasa con este gato es que en el templo, o sea, en el templo Gotokuji, que ya les mencioné anteriormente, que está dedicado a los gatos, hay una leyenda que Maneki Neko se remonta a los tiempos en que o sea, que este templo era un monasterio budista. Entonces este monasterio era muy pobre en dinero y comida, y los monjes del templo siempre procuraban que su gato llamado Tama, y que era un gato sin cola, siempre tuviera comida. Y un día un lord iba pasando por el monasterio cuando vi a Tama, y esta estaba sentadita delante del monasterio llamándolo como con la garrita. Y entonces el lord decidió hacerle caso y fue pues hasta ella donde estaba en el templo, y después de eso pues cayó un rayo donde estaba anteriormente el lord, pues como segunditos, o sea, si él no se hubiera movido de ahí en ese momentico le caía el rayo. Entonces el lord tomó esto pues como que la gata le salvó la vida, y en agradecimiento decidió salvar el templo de la pobreza, y ya años después fue renombrado como el templo de Gotokuji y sigue pues actualmente ahí en Tokio. Ahora vamos a pasar a las Islas de los Gatos, que era inicialmente lo que yo quería hablar, pero es un tema muy corto, entonces pues. Entonces hoy hay muchas islas de gatos en Japón, pues hay varias. Hoy les voy a hablar específicamente de esta que se llama Tashiro Ojima, que es una isla en el Pacífico, cerca de la península de Oshika, al oeste de Ajishima, y es una isla de menos de 100 habitantes y se conoce como la Isla de los Gatos por la población tan alta pues de gatos callejeros que tiene. Y esta resulta de la creencia de que alimentar los gatos trae la fortuna. Aparte de esto, pues entra también lo que ya les conté, que fue que cuando empezaron a venir por los gatos, sobre todo en estas islitas o estos puertos costeros, servían mucho para controlar las plagas de ratones. Entonces también, pues ya vimos, o sea, como la superstición pues de los japoneses y el agradecimiento a su vez con estos animalitos. Entonces propiciaban que los alimentaran mucho, que los quisieran mucho y que no controlaran para nada su reproducción ni nada así, sino que los dejaran a sus anchas. Y después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de estas provincias o islitas empezaron a migrar a la ciudad. Entonces pues se fue mucha gente, quedó muy poquita, y pues quedaron detrás como todos los gaticos, y ya entonces empezaron a reproducir más, y entonces por eso estas islas son más que todo llenas de gatos más que de humanos, y son muy populares turísticamente.
Ahora vamos a los gaticos en la ciudad. Esta es una gatica que se llama Tama, casualmente también como el manequineco, porque también es una gatica cálico. Y los gaticos cálicos se les llaman estos que son, que tienen manchitas de 3 colores. Y solamente son femeninos. Pues los gaticos que tengan 3 colores en manchitas son netamente hembras. Bueno, la historia de esta gatica es que pues el gobierno de una prefectura de Japón tenía como problema, pues tuvo como un déficit económico en algún momento y pues o sea, y se habló pues con una compañía para reabrir una línea de tren que había. Entonces en el 2006 ya se pudo abrir, pues se habló con una compañía ahí y se pudo reabrir la línea de Kishigawa y ese fue el día que esa gatica apareció, fue que el día que esa gatica apareció pues ahí en la línea de la compañía y ya después justamente después de la ceremonia de inauguración en la estación de Kishi, una mujer le pidió como al presidente de esa compañía que si ella se podía quedar en la estación, pues a vivir en la estación porque estaba huérfana, pues no tenía casita. Entonces las regulaciones no permitían obviamente que un animal viviera en la estación de tren, entonces pues se les ocurrió la brillante idea de volver la gatica una empleada de la compañía. Entonces ya así en enero del 2007 la gatica Tama fue nombrada jefa de la estación en Kishi. Y si bien, o sea, pues en un primer momento solamente intentaban buscar la solución de la gatica, pues que tuviera casa y poderla cuidar, pero esa gatica ayudó mucho al turismo, pues obviamente porque era como súper bonita y súper tierna, todo el mundo quería ir. Entonces también ayudó con el déficit que estaba sufriendo esta provincia en este momento. Es muy... Yo acá tengo más o menos. Así, bueno, entonces acá tenemos como es el trencito por fuera, o sea, 2 añitos después de que la gata fuera nombrada jefa de la estación, hicieron este tren también inspirado en ella, es súper bonito. Miren por dentro cómo es, pues no sé, es como, ni parece un tren, yo no sé si eso se mueve, pues supongo yo que sí, pero tiene de todo, literal, tiene libros, tiene un montón de, no la puse por acá, pero tiene, pues, o sea, tiene como también jaulitas como para meter los animalitos y toda la cosa. Esta es la estación por fuera, que tiene como cabecita de gato, es muy bonita. Y pues la del lado obviamente es Tama. La gatica pues se murió 9 años después de su servicio, entre comillas. Y falleció pues a sus 16 años. Al funeral asistieron muchas personas, extranjeros y de todas partes que querían venir a dejarle ofrendas al templo y ese templo fue pues erigido en su honor. Y ahí se cuidan también otros gaticos. Y ya después de esta gata hay otra, y no se llama Tama, sino ni Tama, o sea, como segunda Tama. Y ya para conservar pues, la tradición de que haya una gatica jefe en la estación. Otras cosas turísticas en la ciudad de Japón, pues como ya todos sabemos, son los cafés de gatos, pues que incluso acá hay. Y esto fue porque, bueno, el primero del país abrió en Osaka en el 2004 y pues ya hay 39, seguramente pues a día de hoy de pronto hayan más. Y lo que pasa es que en Japón hay una ley que prohíbe tener mascotas si viven como en espacios muy cerrados, o sea, en apartamentos, en bloques residenciales. Y lo que hacen con estos cafés es como tener todos los gaticos ahí para la gente que no puede tener mascotas, vaya y se divierta y los toque y toda la cosa. Y ya esto fue todo. Bueno, recuerden que si alguien tiene una pregunta puede hacerla ahora. Sí, a mí me gustan mucho los gaticos. Yo podría hablar de eso todo el día, investigar puras cosas. De hecho, acá en Medellín hay hay varios cafés de gatos y hay una escultura que Botero le regaló a Medellín, que es un gato gordo, pues obvio. Y ya, por si la quieren ir como a ver por ahí. Bueno, no Yo siendo vivo más. aquí, yo vivo a 2 cuadras de esa escultura del gato. Ay, sí, y es súper bacana, ¿no? Sí, pero la vandalizaron cuando cuando apenas la trajeron. Qué triste. Qué pesar. Bueno, estuvo muy bonita la presentación, pues a mí también me encantan los gatos. Y me reí Gracias. mucho
estuvo muy bueno, pues como el meme y lo de los gatos peleando. Sí, ellos son todos canzones, se me la pasan peleando. No son mis vaquinecos, sino mis vacasnecos. Ay, bueno. Vacas negras. Bueno, muchas gracias, compañera, de nuevo, por la presentación tan bonita. Y bueno, ya con esto concluimos el conversatorio de hoy. Pues muchas gracias a todos por su asistencia, por acompañarnos aquí. Pues esperamos que les haya parecido todo muy interesante. Recuerden que en noviembre tendremos ya el último conversatorio de este semestre para que también, pues si pueden pasarse un ratito para que pues, conozcan un poquito más sobre Japón. Hai, 皆さんどうもありがとうございました。とても面白かったです。Muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias por la investigación. Excelentes detalles. Les agradezco a todos. Para no perder mucho tiempo, no hice la pregunta ni el comentario en la mitad, pero nos veremos entonces en el próximo conversatorio. De pronto, próximo conversatorio puede cambiar la fecha, pero les aviso inmediatamente cuando se define. Muchísimas gracias por la participación. 皆さん、どうもありがとうございました。どうもありがとう。おやすみなさい、どうもありがとう。先生。はい、おやすみなさい。皆さんおやすみなさい。Sayonara. はい、さようなら。どうもありがとう。どうもありがとう。おやすみなさい。Profe, buenas noches. はい、おやすみなさい。ソフィアさん、どうもありがとうございました。Hasta luego. はい、おやすみなさい。おやすみなさい。